proteína está formada por 2 cadenas pesadas y 4 cadenas livianas. Nuestro carbohidrato molecular de 480.000. Tiene una cabeza. Está formada por uno de los extremos de las 2 cadenas pesadas, las cuales se abren al exterior y igualmente están formadas por 2 cabezas livianas cada una. O sea, son 4 cabezas livianas, las cuales están 2 para cada cadena pesada. De esta forma forma la cabeza, que es muy importante porque tiene encima que pasa que desdobla el ATP en ADP. Y igualmente tiene un brazo que se encuentra entre la cabeza y la cola. La cola, que es la parte de esta doble hélice, la parte prolongada de esta doble hélice es la cola, la cual las 2 hélices de estas colas van a formar el cuerpo de la miocina. Entonces, dijimos que el conjunto de cabezas y brazos van a formar los puentes transversos, los cuales se caracterizan por tener bisagras a nivel de la cabeza y el brazo y otra bisagra a nivel del cuerpo y el brazo, que ya vamos a ver por qué son importantes. Igualmente vimos al filamento de actina, el cual se caracteriza por tener 3 unidades, una de la actina F, esta actina F, que en su interior está formada por la actina G, la cual se caracteriza por tener ADP. Y esta actina F, que se presenta en doble cadena, la cual se encuentra enrollada en hélice, presentan los sitios fijos, en este caso, donde están tapados por la tropomiosina, son sitios fijos, los cuales se encuentran de manera escalonada, como vemos. Y estos sitios fijos, cuando son descubiertos, o sea, no los tapa la tropomiosina, se vuelven en sitios activos. Igualmente tenemos la tropomiosina, la cual igualmente se encuentra en forma enrollada entre la actina F. Como vemos, esta sería la tropomiosina. Y la troponina, por último, la cual está formada por 3 tipos de troponina: la I, la cual tiene afinidad por la troponina I, la troponina C, la troponina T. La troponina C tiene afinidad por el calcio, creo que no tiene por 4 moléculas de calcio. ¿Qué? La C. Por 4 moléculas de calcio. 4. La T tiene afinidad por la tropomiosina. Y nivel de interacción. Ya definimos igual lo que es una sarcómera. Entonces, tenemos a la banda A, que representa la miosina, y la banda I a la actina, la cual está dividido por la línea Z. Una sarcómera va de una línea Z a otra línea Z. Y en la línea Z, entonces, insertaría la actina. ¿Ya? Entonces, esta actina, que al insertarse en la línea Z se dirigiría hacia esta miofibrilla y a esta otra miofibrilla. Por lo tanto, una sarcómera estaría formada por la mitad de la actina, toda la miosina y la otra mitad de la actina. Todo eso formaría una sarcómera. Entonces, igual dijimos, la
miofibrila muscular. Entonces tenemos su membrana celular que se llama el sarcolemma, los túbulos de T, estos túbulos de T que se conectan con el retículo sarcoplásmico, como vemos aquí. Estos túbulos T se caracterizan aparte por tener dilataciones, ¿ya? Y estas dilataciones existe calcio y la calcepoestrina, ¿ya? Esa calcepoestrina que es la que contiene al calcio a nivel del retículo sarcoplasmático. Luego tenemos al sarcoplasma que se caracteriza por tener hierro, potasio, magnesio, carbonato y enzimas proteicas. Y este sarcoplasma vamos a encontrar a las proteínas como es la miosina y la actina. Entonces aquí tendríamos la actina, la miosina y la otra actina. Entonces aquí tenemos un músculo relajado y aquí al contraído, como vemos, esta línea Z se contrae porque las cabezas de la miosina se sitúan en los puntos fijos y hacen un movimiento de izquierda a derecha, llevando la actina hacia el medio. Por lo tanto, hay un acortamiento de esta línea Z, hay un acortamiento de la actina, pero la miosina permanece constante. ¿Ya? Entonces, esta interacción de los filamentos de actina, hay un movimiento, como vemos, de derecha a izquierda. Entonces aquí tengo el filamento de miosina con su cabeza, su brazo y esta bisagra que se encuentra entre la cabeza y el brazo hace que vaya a este sitio activo y haga un movimiento para que se produzca la contracción muscular, y la bisagra que está entre el cuerpo y el brazo hace que vuelva a su posición original. Entonces a eso se llama golpe activo. Entonces aquí tenía la imagen de cómo se produce toda esta primero la placa neuromuscular, cómo se producía toda esta despolarización. Entonces, aquí tengo la placa neuromuscular, más fácil para explicar. Entonces, placa neuromuscular, placa motora, es lo mismo. Ya. Entonces, tengo a mi terminación nerviosa postsináptica. Ahora, ¿qué postsináptica? La terminación de la acción, ¿no? ¿Por qué no presináptica? ¿Por qué? ¿Después de qué? Después de la salida del neurotransmisor. Cada parte que uno habla y se entender qué está pasando. ¿Por qué postsináptica? Porque es el que recibe. Pero esto es una terminación nerviosa postsináptica. Postsináptica significa que es motora. Presináptica es sensitiva. Por eso es postsináptica. Entonces, aquí tengo mi terminación nerviosa postsináptica, que se caracteriza, como vemos, por tener vesículas sinápticas, las cuales son las que contienen a la acetilcolina. Entonces, igualmente tengo aquí mi espacio presináptico
mis receptores de acetilcolina y ACH. el sarcolema ahora. ¿Qué pasa para que se produzca la despolarización? Como vemos aquí en esta imagen, esta terminación nerviosa presináptica se ha producido la despolarización. Entonces, Uriah, ¿qué quiere decir? Que este nervio posináptico se ha despolarizado. Ha ingresado el sodio. Y cuando ingresa el sodio, se despolariza y primeramente se hace entonces positivo por dentro. ¿Y qué pasa aquí? Se abren los canales de calcio para que, como vemos aquí, ingrese el calcio al interior. Entonces, este calcio que ha ingresado provoca estas vesículas sinápticas, ¿ya? Perdón. Permite que ingrese el calcio. El contratransporte es cuando el calcio sale, hay un intercambio de sodio y calcio. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen? Estas vesículas, como vemos aquí, se dirigen hacia la membrana celular y son expulsadas, podríamos decir, al espacio sináptico, ¿ya? Y vierte la acetilcolina que contiene al espacio sináptico. Una vez, como vemos aquí, se rompen estas vesículas sinápticas y vierten la acetilcolina. Esta acetilcolina actúa sobre los receptores ligandos o puertas químicas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aperturan los canales de sodio. Como vemos aquí, está ingresando el sodio al espacio intracelular del músculo. Entonces, una vez que ingrese este sodio, se va a producir la despolarización de la fibra muscular isquémica. Al producirse esta despolarización, entonces va a provocar que ingrese calcio extracelular al interior de la fibra muscular. ¿Por qué? Porque el calcio extracelular se encuentra en mayor concentración. Pero este calcio no es suficiente. Y cuando se despolariza, ¿ya?, la membrana o el sarcolema, esta despolarización pasa a los tubos T, y estos tubos T son una prolongación del sarcolema y se conectan con el retículo sarcoplásmico. Por lo tanto, al producirse esto, No sé. la calcicoestrina libera el calcio que está dentro del retículo sarcoplásmico y lo libera al sarcoplasma. Entonces, al liberarse el sarcoplasma, este calcio, ¿dónde va a ir a actuar? ¿El retículo sarcoplasmático? ¿El retículo sarcoplasmático? No, sale el calcio del retículo sarcoplasmático. Ah, ya. ¿Y dónde va a actuar? No. No. A la cabeza. El calcio, ya. A la El troponina calcio que C. ingresa, A la ya, troponina C. está aquí, entra al citoplasma o sarcoplasma. Por la despolarización, igual el calcio que está en el retículo sarcoplásmico sale al sarcoplasma. ¿Estamos? Este calcio va a ir a actuar aquí. ¿Qué es esto? ¿La actina o a la sarcómera? La A sarcómera. la sarcómera, específicamente ¿dónde? A la troponina C. A la troponina C. Y en la troponina C tienen que llegar 4 moléculas de calcio. Al activarse esta troponina C, activa a la tropomiosina. Entonces, esta tropomiosina libera los puntos
o sitios fijos que se encuentran en la actina F y se transforman en sitios activos. Entonces, al producirse esto, se produce el golpe activo. Como vemos, para esto necesita ATP. Entonces, aquí tengo mi miosina, la cabeza, el brazo. Entonces, ¿qué está haciendo? Un movimiento de derecha a izquierda. Este movimiento de derecha a izquierda se da por la cabeza, por la bisagra que hay entre la cabeza y el brazo. Como vemos, llega a un punto fijo y hace que haya un movimiento de derecha a izquierda. Gracias a este movimiento de derecha a izquierda, que se llama golpe activo, se produce la contracción muscular. Y por la bisagra que tiene entre el cuerpo y el brazo, vuelve a su lugar original. ¿Ya? Entonces, todo esto es en el cual se produce la contracción muscular. Entonces, una vez que se ha producido la despolarización, todo esto de aquí es despolarización, todo esto de aquí es repolarización, que es igual a relajación muscular. ¿Despolarización? Entonces, recapitulando todo. ¿Contracción o relajación? Entonces, como sabemos, tengo un potencial de membrana en reposo de menos 90. Entonces, para que se produzca la despolarización, tiene que llegar el neurotransmisor, ¿no? Chungara, Alejandro, Natalia. Para que, mira, aquí tengo el potencial de membrana en reposo menos 90. Para que se produzca la despolarización, ¿qué tiene que pasar? ¿Y cómo tiene, quién activa para que entre el sodio? ¿Quién es el que activa? La acetilcolina. ¿Dónde actúa la acetilcolina? ¿Perdón? En los receptores de acetilcolina. ¿Y cómo se llama estos receptores? Cuando llevamos difusión simple, ¿qué dijimos que se llama? ¿Qué se llama? Rivas. ¿Qué pasa, cara, bebé? Puerta química o ligando. Es lo único. Entonces, como dijimos, la acetilcolina, como vemos aquí, que ha sido liberada desde esta neurona postsináptica, ya que también se ha despolarizado, entonces hace que el sodio, mira aquí, esta es la acetilcolina, llega a los receptores de acetilcolina que están aquí, abre las puertas químicas, abre la compuerta para que ingrese el sodio. Como sabemos, las compuertas están en el exterior, entonces se abre, es atraído el sodio y ingresa dentro de la célula. Entonces, se produce la despolarización y el interior de la célula se comienza a ser más positiva por el ingreso del sodio, pero como sabemos hay un potencial de umbral. ¿De cuánto es el potencial de umbral? 40-35. ¿Cómo? El umbral. 40-35. 40-35. No es ese el potencial de acción, potencial máximo. 45. Ah, 60. menos 65. Menos 65. Entonces, llega a su potencial de umbral de menos 65 y el sodio comienza a ingresar mucho más rápido. Entonces, se produce la despolarización hasta llegar más o menos más 35 más 40, que es su potencial de acción, potencial máximo, y se cierran las
compuertas para el exceso de sodio y se produce la repolarización. Alexander, ¿qué significa repolarización? El potasio sale de la célula muscular. Entonces, todo esto se explica aquí. Bien. Entonces, el calcio ingresa, ¿ya? Entonces el calcio está ingresando, ya como vemos aquí. Igualmente el calcio sale del retículo sarcoplasmico, ¿ya? Y este calcio llega al citoplasma o sarcoplasma, ¿ya? Y llega al sarcoma. Entonces, una vez que se ha producido la repolarización, va a ingresar el calcio extracelular al interior de la célula, igual, pero este calcio no es suficiente y necesita del calcio que está en el retículo sarcoplasma. Entonces, este calcio está aquí en el sarcoplasma y va a ir a actuar a la troponina C, 4 moléculas para activar la tropiomiosina. Esta tropiomiosina libera los sitios fijos, se transforman en activos para que se produzca el golpe activo. Y para que se produzca este golpe activo necesita ATP. Entonces, este ATP va a ser desdoblado en ADP. ¿Quién se encargaba de desdoblar este ATP? La ATPase. ¿Qué? La enzima ATPase. ATPasa. ATPase. ¿Y dónde se encuentra esta enzima ATPasa? Está en el retículo sarcoplasmático. En la cabeza de la En la miosina. cabeza de la miosina. Entonces, como vemos aquí, es un movimiento de derecha a izquierda. Y este movimiento se da gracias a la bisagra que existe aquí entre la cabeza y el brazo. Y gracias a la bisagra que se encuentra entre el cuerpo y el brazo, vuelve a su lugar original. Entonces, esta es la forma de cómo se produce la contracción muscular. Luego de esto, se tiene que producir la relajación muscular, o sea, la repolarización. Entonces, cuando se produce esta repolarización, hay salida de potasio. Por lo tanto, este calcio que ha producido la contracción tiene que ser bombeado nuevamente al retículo sarcoplásmico y al espacio extracelular. Gladys, ¿quién sería el encargado de volver a introducir calcio al retículo sarcoplásmico y al espacio extracelular? Uy. Ya vimos todo lo que es transporte simple, transporte activo. ¿Quién sería el encargado? A ver, intentar ver esto. La bomba de calcio, ¿no? Sí, la bomba de sodio. ¿Perdón? Dile. Potencial de fibrado. Dile. Doc. Doctor. ¿Perdón? Doctor. No, los conductos de fuga. Pero ¿cómo? Sí, mira que está. ¿Qué pone la contracción? La bomba de calcio. La bomba de calcio. Entonces, la bomba de calcio. Entonces, como vemos aquí, necesita ATP para volver a introducir el calcio dentro del retículo sarcoplásmico. Y este calcio, igualmente que vemos aquí, necesita ATP para sacar el calcio al espacio extracelular. O sea, necesita energía. Entonces, la bomba de calcio, como saben ustedes, tiene igualmente enzima ATPasa que desdobla el ATP y el ADP, produce energía y este calcio va a salir al espacio extracelular. Pero igual recordemos
que existe un intercambio entre el calcio y el sodio. ¿Qué tipo de transporte sería este? ¿Ah? ¿Pero? Activo secundario. Contratransporte. Entonces aquí también se está produciendo contratransporte. ¿Qué es el contratransporte? ¿Cómo se llama usted? Joel, Joel. creo que te ayudaba el sodio, ayudaba a salir el calcio. Es el intercambio que existe entre el sodio y el calcio. Como vemos aquí, está ingresando sodio y genera energía y hace que salga el calcio al espacio extracelular. Entonces, ¿qué tipo de transporte es el contratransporte? Transporte activo secundario. Es un transporte activo secundario. ¿Ya? Entonces, ha salido el calcio extracelular, se produce la relajación muscular, la célula se va haciendo más negativa, pero el sodio que ha ingresado tiene que volver a salir y el potasio que sale tiene que volver a ingresar. Entonces, ¿cómo lo tiene que hacer? Ahorita el sodio está adentro y el sodio y el potasio está afuera. ¿Cómo tiene que volver a entrar el potasio? Por la bomba de sodio y potasio. Entonces el potasio ingresa, 2 moléculas de potasio ingresan, 3 de sodio salen, pero este potasio que ha ingresado tiene que volver a salir nuevamente. ¿Cómo lo hace? No. Por los canales de fuga. Entonces vuelve a salir por los canales de fuga. ¿Por qué? Porque gracias a esta pérdida de cargas positivas, la célula se hace más negativa. Como sabemos, gana menos 4 milivoltios. Por lo tanto, llega a su potencial de generar de reposo de menos 90 y la célula queda nuevamente polarizada. O sea, en reposo. Entonces, todo este proceso que he explicado, si ustedes se guían por este dibujo, lo van a ver más fácil. Cómo ingresa el calcio, tanto en el extracelular como en el citoplasmático, se produce la contracción muscular, luego el calcio deja de actuar y tiene que ser nuevamente expulsado. ¿Cómo es expulsado? Por la bomba de calcio y por el contratransporte. Yo les recomiendo que lo estudien, lo hagan mediante este dibujo. Es más fácil que aprender todo en memoria lo que está escrito. Igualmente, cuando tenemos todo lo que corresponde a la muscular, hay un pequeño repaso y hay algunas cosas que aumentan. ¿Ya? Ahorita no lo estoy poniendo porque yo creo que un poco más. ¿Hay alguna duda hasta aquí sobre fisiología de la contracción muscular? ¿Algo que esté en duda? ¿Que no se entienda? Creo que sí, pero solo del músculo esquelético, ¿no? Sí, músculo esquelético estriado. Yo tengo la duda, pero me estoy Yo lo imaginando cuál. recomiendo que todo lo que vayamos avanzando nos es fácil de leer, porque todo tiene confluencia. ¿Ya? Si no, se pierde, no entiende. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el metabolismo energético del músculo. Como sabemos, el músculo necesita energía para que se produzca la contracción muscular, o sea, ese golpe activo, como sabemos, necesita ATP. Entonces, ¿cuándo se produce este ATP? Que se da en el trifosfato. Entonces, aquí se ganan 3 enlaces fosfóricos, lo cual nos da 7.300 calorías. Entonces, si este ATP pierde un enlace fosfórico, se transforma en ADP, y si este ATP se pierde 2 fósforos,
se transforma en ADP. Entonces, existen una serie de sistemas aquí, los cuales proveen de energía al músculo. Entonces, aquí tengo al sistema fosfágeno. Este sistema fosfágeno está representado por la fosfocreatina, entonces se caracteriza por tener un enlace fosfato y creatina. Entonces, este enlace fosfato, ¿ya? Por eso se necesita creatina. Hace que se gane un enlace de fósforo que ha perdido el ATP y hace que el ADP se transforme nuevamente en ATP. Y nuevamente, si hay ATP, gracias a este enlace fosfato, hace que el ADP se transforme en ADP. Entonces, cuando existe una pérdida de energía por la contracción muscular, gracias a esta fosfocreatina, el ADP se transforma nuevamente en ATP. Y el AMP se transforma nuevamente en ADP. ¿Por qué? Porque hace ganar enlace fosfato. ¿Ya? Entonces, este sistema fosfato está formado por creatina. ¿Qué sería la creatina? ¿Qué es la creatina? Una proteína, ¿no? ¿Por qué toman creatina los que hacen pesas? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa los que toman creatina? ¿Quién va al gimnasio? ¿Nadie? ¿Toman creatina? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué? No te inflas, ganas masa muscular. Ganas masa muscular, ¿por qué? Porque la creatina es proteína. No te va a inflar de agua. ¿No ves? No, déjeme ojito. Ganas masa muscular. ¿Tienes más fuerza o no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué? Por esto, por esta creatina aparte tiene enlaces fosfato. Esto aporta energía al sistema fosfágeno. ¿Ya? Entonces, al aportar energía al sistema fosfágeno, hay enlaces, estos enlaces fosfatos hacen que el ADP se transforme en ATP y el AMP en ADP. Entonces vos estás ganando energía para hacer ejercicio. Y la creatina te está aportando proteínas para ganar masa muscular. Entonces esta es la explicación. Primera fuente de Pero reconstrucción. este sistema fosfágeno se agota rápidamente. Más o menos dice que nos da unas 10.300 calorías. Otro que tenemos es el sistema glucógeno con ácido láctico. ¿De dónde se tiene la glucosa? ¿De dónde obtenemos la glucosa nosotros? De los alimentos. Entonces, todos los hidratos que comemos son glucosa, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, todos los Depende. alimentos que consumimos, con el pan, harina, fideos, arroz, ¿es glucosa? Sí. No. ¿Qué dice? Metámosle sí. Metámosle sí. Somos pura grasita. ¿Es glucosa? Yo digo que sí. Para bailar la banda. Pero son polisacáridos. La glucosa es un monosacárido. Entonces, para que llegue a ser glucosa, tiene que subir un proceso de digestión que se da desde la boca, por encima delita, hasta llegar al estómago y luego pasar al intestino delgado. Ahí se desdobla, entonces la glucosa es absorbida por el intestino delgado, pasa a la circulación de la vena corta,
para llegar al hígado. Entonces, esta glucosa que llega al hígado, como vemos aquí, ¿ya? Se puede transformar en glucógeno hepático. ¿Ya? O esta glucosa que está aquí en el hígado pasa a la circulación sanguínea, ¿ya? Y va a llegar hasta el músculo. Y esta glucosa se va a transformar en glucógeno muscular. Entonces, el músculo, cuando necesita energía, puede tomar mano de este glucógeno, ¿ya? Y nuevamente por un proceso de glucólisis, pero glucógeno-lisis, se vuelve a desdoblar la glucosa y el músculo puede aprovechar esta glucosa para generar energía. ¿Cómo lo hace? ¿En qué parte específica del músculo iré a actuar la glucosa para producir energía? En el músculo, pues. ¿Cómo lo haría? En la membrana plasmática, no sé. ¿No? Ya han visto fisiología muscular, perdón, fisiología celular. ¿Quién produce energía? Las mitocondrias. Entonces, va hacia las mitocondrias y produce energía. ATP mediante el ciclo de Krebs, mediante la vía oxidativa. Pero, miren aquí. Esta glucosa igualmente, ¿ya?, va a utilizar la vía anaerobia. Entonces, aquí se va a transformar en ácido láctico, la cual va a dar lugar al lactato, y este lactato va a pasar a la vía sanguínea hasta llegar al hígado nuevamente. Y este lactato, por un proceso de gluconeogénesis, se transforma nuevamente en glucosa y es depositado como glucógeno hepático. Aparte, este ácido láctico, que vemos aquí, por este proceso de fermentación láctica, este ácido láctico también es utilizado, es llevado por la circulación sanguínea hasta el corazón. ¿Por qué? Porque este ácido láctico es un alimento para el corazón. Por eso es importante hacer ejercicio, porque se va a producir ácido láctico y este ácido láctico es un combustible para el corazón, que ya vamos a ver por qué cuando veamos fisiología cardíaca. Entonces, todo este ciclo que yo estoy describiendo aquí se llama el ciclo de Cori, que fue descrito por Cori. Entonces, ¿qué es el ciclo de Cori? Es cómo la glucosa es absorbido por las vellosidades del intestino delgado, pasa a la circulación de la vena porta, llega al hígado, y esta glucosa se puede transformar en glucógeno hepático, o esta glucosa es llevado, pasa a la circulación sanguínea para llegar al músculo y poder transformarse en glucógeno muscular o ser utilizado para producir ATP mediante las mitocondrias. O también esta glucosa sufre una glucolisis, ¿ya?, pero esto por la vía anaerobia, y se da una fermentación láctica y produce ácido láctico. Este ácido láctico, el cual puede ser utilizado como combustible para el corazón, o se transforma en lactato, pasa a la sangre, por la vía sanguínea llegar nuevamente al hígado y por un proceso de gluconeogénesis nuevamente se transforma en glucosa. Todo eso es el ciclo de Cori. Entonces, mediante este ciclo, igualmente
la fibra muscular obtiene ATP. Entonces, todo el ATP que está perdiendo para producir la contracción muscular del golpe activo, nuevamente es recuperado por este sistema glucógeno ácido láctico, o ciclo de Cori. ¿Está bien? No escuché. Otro. Ciclo aeróbico. Entonces, ¿cómo? Si hablo de ciclo aerobio, ¿de qué estoy hablando? Con ¿Qué oxígeno. necesita oxígeno? Oxígeno. Entonces, ¿dónde se produciría este ciclo aeróbico? ¿Qué es esto? ¿Qué representa esto? En la célula. Andrea, ¿qué es esto? Todo es mitocondria. Es una mitocondria. Entonces, este ciclo aerobio se está produciendo en la mitocondria de la célula muscular. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesita aquí para que se produzca este ciclo aerobio? Necesita glucosa, necesita ácidos grasos y necesita aminoácidos. Entonces, esta glucosa que ha llegado aquí se produce en el ciclo de Krebs. ¿Ya? Entonces, esta glucosa se va a transformar en ácido pirúvico. Este ácido pirúvico se va a unir a la coenzima A y nos va a dar lugar a la acetilcoenzima A. Luego se transforma en ácido oxalacético y durante este proceso va a liberar moléculas de hidrógeno Y ATP. ATP. Hay ganancia de ATP. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de cómo la glucosa se va a generar ATP. Entonces, igualmente los ácidos grasos, ¿ya? Estos ácidos grasos igualmente se transforman en ácido pirúvico por el ciclo de Krebs. Igualmente se unen a la coenzima A y van a formar la acetilcoenzima A, que luego se transforma en ácido oxalacético y va a haber liberación de moléculas de hidrógeno y ATP. Lo mismo pasa con los aminoácidos. Se transforma en ácido pirúvico, se unen a la coenzima A, dan lugar a la acetilcoenzima A, que luego se transforma en ácido oxalacético. Igualmente va a haber liberación de hidrógeno y de ATP. De estos tres sustratos, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, ¿cuál será el que genera más moléculas de ATP? Más ganancia de ATP. De los tres. ¿Los ácidos grasos? Los ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos son los que van a generar más ATP. Entonces, ya hemos descrito las tres vías por las cuales el músculo va a generar ATP y va a recuperar ATP. Entonces, primero tenemos el sistema fosfágeno, mediante la fosfocreatina, el sistema glucógeno ácido láctico o ciclo de Cori y al ciclo aeróbico. Aquí esta parte que estaba olvidando, que cuando se produce la fermentación láctica por la glucólisis, ¿ya? Y se forma el ácido láctico. Este ácido láctico forman cristales, los cuales van hacia las terminaciones nerviosas, y es por eso que te producerá maduro. ¿Ya? Entonces, estos cristales de ácido láctico se tienen que romper mediante ejercicio. No sirve de nada que usted le dé antiinflamatorios, analgésicos a la persona que está maltratada. ¿Por qué? Porque los cristales se han formado a nivel de las terminaciones nerviosas, a nivel del oso.
músculo. Es por eso que se produce la macrobiota. Y el único tratamiento es hacer más ejercicio. Ahora, ya hemos visto cómo existe ganancia de altitud. Entonces, por Cada ejemplo, día somos más. el sistema fosfático es un sistema de energía a corto plazo. Es por eso que cuando nosotros hacemos ejercicios como hacer salto, fútbol americano, rugby, utilizamos el sistema fosfático para generar ATP y se produzca energía. En cambio, si nosotros hacemos baloncesto o correr 200 metros, vamos a utilizar el sistema fosfágeno y el sistema glucógeno ácido láctico, el ciclo de Cole. Entonces, si hacemos este tipo de ejercicio, utilizamos estos dos sistemas. Ahora, si hacemos carrera de 400 metros, nado de 100 metros, tenis y fútbol, utilizamos el sistema glucógeno ácido láctico. Ahora, patinaje de 10.000 metros. Si hacen una maratón de 5 kilómetros o una maratón de 42 kilómetros, necesitamos al sistema aeróbico. Y si hacen carrera de 800 metros, natación 200 metros o boxeo, entonces utiliza el sistema aerobio y el sistema glucógeno ácido láctico. Entonces, el sistema fosfágeno me va a generar 4 moléculas de ATP por minuto. El sistema glucógeno ácido láctico, ciclo de Cori, me genera 2.5 moléculas de ATP por minuto. Y el sistema aerobio me genera una molécula de ATP por minuto. Entonces, ¿cuál sería de estos sistemas que me genera más moléculas de ATP? Fosfágeno. El fosfágeno. Pero es a corto plazo, se agota rápidamente. Entonces, cualquier actividad muscular que nosotros hacemos, el 95% de la energía es producido por este sistema fosfático, pero es un sistema a corto plazo. Entonces, este metabolismo energético del músculo es muy utilizado por los médicos que se dedican a la medicina del deporte. Entonces, ellos, dependiendo de qué tipo de ejercicio usted va a hacer, ya saben qué tipo de suplementos va a utilizar, ya sea para que utilice el sistema fosfágeno, utilice el sistema glucógeno ácido láctico o el sistema aeróbico. Trabajo muscular. Entonces, nosotros cuando realizamos cualquier actividad física donde tenemos que levantar peso, se genera un trabajo muscular. Entonces, ¿qué quiere decir trabajo muscular? Expresa la transferencia de energía hacia una carga externa para trasladarla de un lugar a otro y vencer un movimiento. O sea, es cuando usted, por ejemplo, agarra un bolso que está cargado con peso y lo traslada de un lugar a otro. Eso se llama trabajo muscular. ¿Qué tiene esta fórmula? Es C por D, que sería carga por distancia.
distancia. Entonces, es levantar ese peso. Todo me recuerda a y física. trasladarlo hacia otro lugar. A eso me refiero con trabajo muscular. Ahora, también podemos hablar de unidades motoras. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí Bueno, las mamá. unidades motoras, donde vemos a la unidad motora rápida. ¿Dónde se encuentra esta unidad motora rápida? A nivel Músculos de los extraculares. músculos que Extra. producen los movimientos de los ojos. Entonces, son unidades motores rápidas. Igualmente lo tenemos a nivel de los músculos de la tráquea. ¿Ya? ¿Qué dijo? Entonces, son tráquea. unidades motoras rápidas. Tráquea, no tráquea. Lo que vemos aquí, tengo una reunión